hoy un nuevo programa de Cátedra al Aire. Nuevamente nos espera un programa apasionante. Venimos con un ciclo ya de 5 programas que espero les haya gustado, en el que hemos invitado distintos colegas, y todos esos programas usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube. Aquí abajo va a encontrar la dirección. En este caso, en el programa que vamos a ver hoy, tenemos un reportaje a fondo que hace el profesor y licenciado Horacio Giaquinta a la especialista y licenciada Silvana Castelnovo. El tema: el marketing político. ¿Cómo instalamos los candidatos políticos? ¿Qué hace un político para llegar a la gente, para poder aparecer en las elecciones de la mejor manera? ¿Quiénes los asesoran? ¿De qué manera se compite para mejorar la imagen, para mejorar la llegada, la comunicación con el ciudadano? En una sociedad cada vez más complicada, porque cada vez hay más grupos, sectores, intereses. A algunos les interesan las mascotas, y a otros el hambre, y a otros las viviendas, y a muchos la seguridad. ¿Cómo hacer para que un político abarque la mayor cantidad de intereses y de demandas ciudadanas, creando un programa, un equipo? De eso va a hablar hoy Horacio Giaquinta con la licenciada Silvana Castelnovo, que, entre otras características, y además de ser compañera del programa, se dedica a elaborar encuestas electorales. No se olviden, en una entrevista específica, muy corta, nos vamos a encontrar. Y también es bueno recordarles que pueden comunicarse con nosotros a fudepaong@gmail.com. Mándenos emails, opiniones, críticas, y al WhatsApp 280-466-0704. Es un modo de comunicarnos desde la cátedra, desde el equipo, con todos ustedes. Hola, ¿cómo están, amigos, amigas? Nuevamente estamos en el programa de Cátedra al Aire por el 12, y hoy nos visita la licenciada Silvana Castelnovo, que la tenemos acá entre nosotros, que también es integrante del equipo de Cátedra Libre. Voy a leer un poquito el currículum de ella. Es nacida en la ciudad de Rosario, licenciada en Ciencia Política, especialización en Opinión Pública de la Asociación Argentina de Marketing. Tiene un posgrado en emprendedorismo de la Universidad General Sarmiento y la UTN. Bueno, Silvana, te damos la bienvenida. Les digo a la audiencia que el tema que vamos a tratar hoy en Cátedra al Aire, por el 12, va a ser marketing político. ¿Qué es esto del marketing político? Toda la cuestión esta de las encuestas, que muchas veces leemos, nos ponen encuestas. ¿Realmente las encuestas son importantes o no son importantes? Y el otro tema también que creo nos va a poder ilustrar acá Silvana es cómo se trabaja o qué trabajo técnico hay detrás de estas encuestas. Así que, bienvenida, Silvana. Voy a empezar un poco con las preguntas. Y creo que la primera pregunta que me viene es, realmente, ¿qué es el marketing político? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Sí, el marketing político en realidad es poner en la góndola un producto no tradicional. Estas son palabras que por ahí para los politólogos no son tan comunes, pero bueno, es así. El marketing político es una estrategia de mercado aplicada a la política. ¿Cuál es el producto no tradicional? El candidato o el político que ya está ejerciendo funciones. ¿Y qué es ponerlo en la góndola? Es mostrarle a la gente lo mejor que tiene para ofrecer esta persona. Entonces, lo que hacemos, quienes nos dedicamos al análisis de la opinión pública, es preguntarle a la gente qué es lo que opina, qué es lo que necesita, qué le gustaría, y tratar de trasladarlo a quienes representan a esta gente. O sea que podríamos hablar de que parecería
uno habla de política y introduce este tema del marketing, que es un tema más económico. Vale decir que podemos decir que también la política es como un mercado que se maneja entre consumidores, que son los electores, por lo que estás diciendo, por lo Por que supuesto, interpreté. es así, tal cual. Es decir, la mercadotecnia aplicada al análisis de un mercado específico como es el mercado electoral, si son antes de las elecciones. Y también es la mercadotecnia aplicada al análisis de los ciudadanos, del comportamiento de los ciudadanos, de la opinión de los ciudadanos sobre quienes lo gobiernan. Y también me vienen un poquito algunas cuestiones, espero que por ahí se entiendan. ¿Cómo se puede relacionar esto de que por un lado hay un sistema político? Vamos a hablar de que el sistema político, para hacerlo más sencillo a la audiencia, vamos a hablar de que es el gobierno en sí, para hacerlo un poco reducido quizás, sí, pero hablemos de... ¿Qué relación entonces puede llegar a haber, se me ocurre, ¿no?, entre esto de un sistema político o de gobierno, los medios de comunicación, por su lado, porque hacen un trabajo bastante dinámico, y por otro lado, esta cuestión de la opinión pública, vale decir, esta trilogía que estoy haciendo entre un poco gobierno, sistema político, medios de comunicación y opinión pública? Bueno, a ver, ese triángulo que vos nombrás es un triángulo tradicional dentro de la mercadotecnia política y que tiene que ver más que nada con el marketing político, pero gubernamental. ¿Por qué? Porque yo creo que realmente los medios se han transformado no solo en el cuarto poder, sino en algunas veces hasta en el segundo o el tercer poder. Entonces, analizar la relación que existe entre quienes nos gobiernan y cómo le transmitimos el mensaje, porque el medio debería ser la forma específica de mostrar el mensaje, y quienes recepcionamos ese mensaje es una de las claves de la mercadotecnia aplicada específicamente a lo gubernamental, a quienes nos miran. ¿Y cómo es esa relación? Y es dinámica, por eso se necesita hacer encuestas, porque si no, ¿cómo constatamos lo que nos pasa? Los ciudadanos tenemos un sistema de representación, es decir, delegamos en otro que va a ejercer parte de nuestros derechos. Y entonces, ¿cómo le podemos decir? Directamente, a veces estamos hablando de una ciudad, por ejemplo, como Trelew, que tiene 110.000 habitantes, no todos pueden ir a ver al intendente. Sería un caos, en realidad, que todos estuvieran viendo al intendente. Y el intendente, como una sola persona, tampoco puede comunicarse directamente con todos. Entonces, están los medios ejerciendo un rol, ya sea desde lo público como desde lo privado. Nosotros hoy estamos en un medio privado, pero lo público también maneja medios, porque hace llegar la información a través de ciertos canales. Todo eso se puede trabajar desde una estrategia de marketing político global, una estrategia de marketing gubernamental y después una estrategia de marketing electoral. Todo se puede trabajar a través de un análisis de los deseos, de la satisfacción o no de dichos deseos, a través de cómo vemos las cosas, tanto los ciudadanos como quienes nos gobiernan. Interpreto un poquito que lo que estás diciendo son un poco las técnicas de lo que sería el marketing político, ¿no? En realidad, las técnicas son las mismas que hacemos para una investigación, pero aplicadas al análisis de la realidad. Nosotros que venimos desde lo académico sabemos que a veces la investigación es así como lejana. Entonces, aplicar valores estadísticos muy complejos. En el marketing político se trabaja con cosas más concretas. Es decir, nosotros aprendimos, y a mí me quedó grabada en la cátedra cuando trabajamos estadística, la chi cuadrada, por ejemplo. Es una valoración que en marketing político es muy lejana, porque en realidad se trabaja con valores más concretos, pero sí trabajamos con un cuestionario, sí tenemos unas hipótesis que tienen que ver con los deseos del gobernante, de yo querría hacer tal cosa, bueno, eso lo traducimos en hipótesis, trabajamos con variables y con indicadores a través del análisis de dicho cuestionario, y trabajamos con el procesamiento, después de haber aplicado ese cuestionario, en distintas zonas, en todos los barrios, según, por ejemplo, en general nunca vamos a llegar a hacer un censo. En la mercadotecnia política se utiliza la encuesta o el sondeo, y también se utiliza la entrevista personal. Existe otra metodología que es a través de lo que se llama focus group, que son pequeños grupos pero representantes de distintas partes de nuestra sociedad a los cuales se les pregunta. Es decir, hay muchas formas de trabajar lo técnico aplicado a la opinión pública, pero por ahí no es tan específico o tan elevado como en la universidad, donde el análisis llega a la investigación profunda que te puede dar ciertos datos. En la mercadotecnia política vivimos el ritmo de la política, que es muy dinámico, entonces trabajamos sobre los datos concretos y lo aplicamos. Obviamente que la encuesta es una fotografía, es un tiempo y vale en ese tiempo, pero bueno, es importante saber utilizarla.
Bueno, claro, una de las cuestiones también que me llama la atención y creo que también a la audiencia me va a entender desde este punto de vista es que generalmente cuando hay cambios de gobiernos, elecciones, un proceso electoral, las encuestas es como que empiezan a invadir todo el espectro social, hay encuestas por todos lados, hay encuestas todos los días, a toda hora. ¿Se puede decir, y acaba mi pregunta, que las encuestas empiezan también a influenciar al elector? O sea, ¿no son parte de un mecanismo también que influencia cómo va a ser el voto del elector? ¿O esto que estoy diciendo parecería ser no tener ningún tipo de significado? Mira, yo hice un estudio, ya lleva 10 años este estudio, hecho en distintos momentos, que tiene que ver con la influencia de las encuestas. Primero lo comencé así en general, la influencia de las encuestas, y le preguntaba a los encuestados en su momento si creían o no en las encuestas. Los resultados eran variables, pero todos tenían un mismo patrón. En las encuestas se cree durante un periodo gubernamental lejos de las elecciones. Cuando se acercan las elecciones, la gente dice no creer en las encuestas. O sea, es un dato para tener en cuenta. Pero a su vez, después empecé a trabajar sobre cómo se publican las encuestas. No solamente la encuesta como marco, sino la forma en que esa encuesta llega a la gente. Y ahí los datos son más interesantes todavía, porque la gente dice, no, si la publica tal diario no le creo porque trabaja para tal. Ahí es donde tenemos que poner en tela de juicio el rol de los consultores, el rol de los encuestadores. Cómo trabajamos esto, cómo la opinión pública nos ve a nosotros, cómo se muestra una encuesta y cómo juega también dentro de una campaña. Recuerdo que tuvimos un presidente por poco tiempo que decía que él se levantaba y se acostaba mirando las encuestas, que fue el doctor Duhalde. Él decía, yo si no tengo una encuesta en la mano para desayunar y una para irme a dormir, no puedo trabajar igual. Bueno, ojalá todos, a mí me convendría que todos fueran como él, pero de todas maneras, a lo mejor no es tal el rol de las encuestas, pero sí es importante, sabiendo que nos va a dar, como te decía hace un minutito, la fotografía del momento, qué es lo que se opina sobre tal tema, porque la encuesta tiene formas de dinámicas de trabajar que permiten ver qué es lo que la gente necesita, cómo la necesita, y también de saber si realmente la gente le va a prestar atención a la encuesta o no. Porque sí, eso es muy importante. Ahora, si vos, por ejemplo, tomás una encuesta, haces una foto ahora y sacás o relevás a todo el electorado, se puede decir que vos vas a tener determinadas actitudes hoy, si hubiera, por ejemplo, una elección cercana, o a 8 meses, o a 1 año, o a 2 años. Ahora, esas actitudes, vos has aclarado que son fotos, ¿pueden ir cambiando significativamente en el tiempo? A ver si soy claro por ahí en la pregunta. Yo digo, vos tenés una foto hoy, sí, pero ya hay actitudes del electorado. ¿Esas actitudes en el término de 8 meses, 1 año, puede haber muchos cambios? Muchísimos, muchísimos. Las encuestas tienen lo que se llama tracking, es decir, una medición en el tiempo. Por ejemplo, las grandes consultoras en Buenos Aires tienen tracking semanal. Ese tracking semanal, es decir, una vez por semana hacen encuestas de distintos temas. Ese tracking semanal, a veces durante las elecciones, se hace diario y se toma, se mide, se procesa y se da el resultado. Por algo lo hacen. Es decir, nosotros en esta provincia, que trabajamos también con algunas encuestadoras nacionales, trabajamos con mi equipo o con otros equipos, lo hacemos, pero los tracking no son tan seguidos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, los políticos no están acostumbrados a usarlo tampoco. Creo que todavía nos falta el entrenamiento para que realmente la encuesta sea valorada como una herramienta de trabajo. Y la gente a veces es reticente a responder. Nuestros chicos, como les digo yo a los trabajadores que nosotros trabajamos, digamos, contratamos para hacer las encuestas, ellos siempre le dicen, usted tiene la oportunidad de decirlo. Porque como público, cuando nos corremos, nos ponemos del otro lado del mostrador, sucede esto. Ay, yo no sé, nunca nos escuchan. Esa es una premisa muy, muy normal, muy repetitiva. Pero en realidad, si uno responde a una encuesta, es una forma de ser escuchado. Si no la valoramos como ciudadanos, poco podemos pedir que la valoren quienes la hacen. Y ahora, siguiéndote un poquito también con el tema que estás explicando, voy a algo que también creo que es interesante. Todo este tema de las encuestas ya vienen, es una técnica un poco que ya tiene años. ¿Sí? Yo diría que es una encuesta tradicional. También es tradicional el famoso modelo de cascada, que es como que baja arriba hacia abajo, rotea abajo y va de nuevo hacia arriba. Ahora, ¿qué está pasando con estas cuestiones que son un poco nuevas? Bueno, no tan nuevas porque ya hace un tiempo que están. ¿Qué está pasando ahora con el tema del Facebook, con el tema de los tuiteos, con toda la cuestión de estas redes sociales donde casi todos
están en el mismo nivel de en el mismo nivel de igualdad, por lo menos para opinar. Obviamente cualquier tema, uno va a una red y hay muchas opiniones. El tuiteo también está continuamente dando un mensaje o sea, ¿cómo influencia sobre estas técnicas que, por ejemplo, una encuesta, una entrevista, que son un poco antiguas, estas técnicas nuevas que se están imponiendo con respecto a lo que puede ser el marketing político? O sea, a ver, yo creo que quienes trabajamos en esto estamos acostumbrados a tomar todas las herramientas y todos los elementos que surgen en la sociedad. Por ejemplo, vos podés hacer encuestas desde Facebook y desde Twitter. Las haces a los usuarios de Facebook que vos tengas, las haces a través de cadenas, las haces a través de divulgación de información arancelada, y también lo podés hacer en Twitter. El tema es si esa información, como vos bien dijiste, todos podemos tener acceso, es fidedigna o te sirve para ciertas cuestiones. Cuando uno trabaja una encuesta, lo más valioso de la encuesta, que es el cuestionario en sí mismo, segmenta también el tipo de información que requiere y desde quién la requiere. Para que la encuesta sea representativa, por ejemplo, para ir un dato más concreto, tiene que tener representantes de todos los barrios. Porque hablamos de que en un barrio habita gente de distinto nivel socioeconómico, de distinto nivel sociocultural, de instrucción distinta. Ahora, ¿yo cómo accedo a saber si todos los que opinan en Twitter corresponden a eso? Yo creo que la encuesta tradicional lo que hace es reforzar la fidelidad de la información. Es otro el rol. Puedo trabajar con las encuestas de Facebook, puedo trabajar con las encuestas de Twitter, puedo trabajar con Facebook y Twitter como herramientas. Ahora, tengo que poder fidelizar eso a través de otros métodos. Porque la respuesta que me da un chico de 19 años en Facebook es la misma que me daría por escrito, o al menos cuando lo entrevistan en un cuestionario, y no lo sé, porque yo sé que en Facebook se llama Moto Azul. ¿Quién es Moto Azul? ¿Accedo a exactamente quién es Moto Azul? No, Moto Azul es el nombre que tomó para Facebook, puede tener 15, 19, 25, 52, 38. Y no me sirve para ciertas cuestiones, mientras que para otras sí, porque crea la base de la opinión. Sí, bueno, creo que históricamente, si mal no recuerdo, el último caso, en el 2008, creo que la campaña electoral de Obama fue muy basada en los temas de las redes, ¿no? Yo me acuerdo que hasta circulaba por acá, circulaba por el Facebook determinadas eslogan que hablaban de la figura de Obama, y era en plena campaña electoral, y por ahí leí en algún momento que él mismo se ponía a controlar en forma personal todo el tema del Facebook, el tuiteo. Sí, en realidad, a ver, los políticos, no importa de qué nivel sean, tienen grupos para trabajar esto, que normalmente es la gente que tiene más inclinación o más usuarios en Facebook, en Twitter, que quiere hacerlo y que es una forma de contribuir a la campaña. Pero, por ejemplo, hay profesionalización ya de esto. Hay gente que está abonada para trabajar en mandar mensajes, tanto de Facebook como de Twitter, para trabajar ciertos temas. Es decir, ya las redes se han convertido, por eso también hay gente que no opina que sean lo más sano posible, se han convertido en un elemento que puede llegar a constituirse en un elemento de presión. En el caso de las campañas electorales, lo que se intenta, en Argentina todavía no se ha puesto mucho en práctica, pero en la última campaña el actual presidente sí lo hizo, es de transparentar ciertas situaciones a través de la red. Por ejemplo, las contribuciones que podemos hacer como ciudadanos, más allá de las contribuciones empresariales, que eso es otro tema que nosotros no tenemos legislado y en Estados Unidos sí. El lobby empresarial allá es legal y se dice cuánto se aporta y cómo se trabaja. En el caso de Facebook y Twitter vos podías acceder a colaborar con la campaña y decías, colaboro con 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, tu colaboración. Si querías publicabas la cantidad o no, pero salías como colaborador. ¿Sí? Entonces, eso es una forma de transparentar los fondos, que son muchos, que se manejan en las campañas, y también de divulgar tu pertenencia. El que también lo trabajó muy bien, es un ejemplo muy concreto que ahora lo tenemos como embajador, es Lustó. ECO, que es el grupo con el que él trabajaba, tenía páginas dedicadas a distintas cosas, y cada comuna, viste que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está dividida en comunas, cada comuna tenía su grupo de Facebook y sus tuiteros para trabajarlo. O sea, que se puede hablar de que ya hoy es una técnica de rutina que está incorporada. Tal cual, es parte de la mercadotecnia política. Exactamente. Ahora, lo que pasa es que, bueno, por ahí nosotros vivimos un poquito desde otro lugar. Yo creo que recién ahora, por ahí los políticos, que la mayoría tienen más de 30 años, van a empezar a incorporar todo esto. En la última campaña hubo un esbozo de cómo se incorpora,
y ahora creo que vamos a ir incorporándolo más. De todas maneras, siempre las provincias vamos unos pasitos más atrás que la ciudad autónoma y esas cosas, pero bueno. Otra pregunta también que me viene en estos temas de marketing político es ¿qué pasa hoy? Yo no sé si el nombre está bien, pero ¿qué pasa con los electores flotantes? Porque hoy es muy común, o sea, es una práctica común esto, de que por ahí se cambia fácilmente de candidato. En el término de una campaña, por ahí, bueno, lo hacen los políticos, pero también lo hacen los electores, o sea, no es que lo hacen los políticos. Muchas veces se descarga todo contra el político, pero los mismos electores están por ahí 15 días acá, 30 días allá. ¿Qué pasa? ¿Cómo, a nivel del marketing político, cómo se estudia esta cuestión? No de los electores indecisos, sino de estos electores en realidad que son flotantes, que están, fluctúan, porque van de un lado pero van a otro, están, pero en realidad fluctúan. En realidad, por eso es lo del tracking de las encuestas, por eso las encuestas se hacen cada vez más seguido. Necesitan medirse qué va a hacer la gente. Lo que nosotros trabajamos son lo que se llaman globos de opinión, es decir, se tira un tema y se trabaja a ver las reacciones de la gente. Y por eso estas encuestas tienen que ser, mientras más se acerca la definición de la campaña electoral, más cercanas. Cuando, por ejemplo, si vos quisieras ser candidato hoy y me dijeras, mira, yo quiero ser candidato a intendente de Trelew en 4 años. No, bueno, pero eso tengo que hacer un escándalo. O sea, lo primero que tendría que hacer es protagonizar un gran escándalo, porque el escándalo obviamente me va a tratar de poner en la opinión pública y obviamente, bueno, creo yo, ¿no? Sin saber nada, bueno, un escándalo y enseguida eso sería me van a fundamental rápido, para que ¿no? te conozcan, pero el nivel de conocimiento es solo una de las cosas que hacemos en mercadotecnia política. Entonces, más allá de eso, lo que tenemos que empezar es a preguntarle a la gente, ¿usted lo conoce Horacio? Si no lo conoce, hacemos el escándalo. Y si lo conoce, ¿qué opina de Horacio? Claro, y todo esto va a ir fluctuando y va a ir cambiando. Bueno, nada, yo creo que en la mercadotecnia política hace mucho que se usa, pero no está tan difundida. Creo que la podemos mejorar entre todos cuando la usemos todos, es decir, que los políticos estén convencidos de que necesitan volverle a preguntar a la gente. El día del voto es uno, pero el resto de los 4 años de gobierno, en el caso de la mayoría de los cargos electivos, se tiene que seguir testeando, se tiene que seguir preguntando qué pasa. Eso se llama marketing político gubernamental y es una de las cuestiones que uno trabaja desde la consultoría política. Y otra pregunta, porque creo que estamos un poquito en tiempo, me parece ya estamos medio cortando. Obviamente este tema da para mucho más, ¿no? Otro tema que se me ocurre también es que cuando uno está en una campaña electoral, viste que, bueno, siempre los medios típicos tradicionales fueron un poco la radio, después vino la televisión, pero también existe la cartelería en la calle, el folleto, el libro, los diarios, la propaganda, todas estas cuestiones. Cuando vos tenés que hacer una campaña, ¿cómo regulás el tema de esto? Porque, viste, tenés una gran cantidad de herramientas. Ahora también tenés el Facebook, como dijiste, el tuiteo. ¿Cómo regulás estos espacios? Porque además estos espacios o sea, obviamente no son gratis, hay que financiarlos, tienen costos. ¿Y cómo haces, por ejemplo, para financiar toda esta cuestión? ¿Qué hay alguna? Viste que en economía siempre los economistas hablan de algunas leyes, no sé, hablan de la ley de Pareto, ¿acá hay alguna ley en esto? No, no hay una ley. La mejor ley es preguntarlo. Nosotros lo primero que hacemos es una medición de audiencia. Preguntamos a la gente qué medio consume, cuánto lee el diario, si lee el diario primero, qué sesiones más le interesan. Después lo trabajamos también con los medios con los medios televisivos y con las radios y con internet y con qué tipo de red trabaja más. Yo hoy te podría decir, por ejemplo, que el 30% de los menores de 18 años dejó de usar Facebook. Este 70% que queda lo usa pero distinto. ¿Por qué? Porque ellos ahora se están dedicando a Instagram y a Snapchat. Ellos ya no usan ni siquiera Facebook. Trabajan con la fotografía del momento y con un mensaje corto. Por eso todos tuitean. El 100% de los chicos saben o tienen una cuenta de Twitter. ¿Por qué te digo esto de los jóvenes? Porque en realidad es el público que va a votar en la próxima elección. Entonces tenemos que saber qué quieren los jóvenes. Nosotros estamos en una provincia que tiene un poquitito más, el 51% de mujeres que de varones en electores, pero esa población también está constituida en un 38% por jóvenes, con lo cual o sabemos lo que opinan los jóvenes o no vamos a tener su acompañamiento en el voto, y se ha visto. Así que bueno, es cuestión de ir viendo qué es lo que está sucediendo. Bueno, estamos un poquito, por razones de programación, cerrando el tiempo. Creo que da para un poco más de preguntas. Solo espero que se haya podido entender todo lo que hemos hablado. Y bueno, creo que con esto yo llego al final de la entrevista.
Espero que ahora la audiencia tenga más conocimiento sobre el marketing político, incluso pueda opinar si está de acuerdo con esto que hemos hablado acá. Y fundamentalmente les quiero decir que si hay algún interés particular, estamos dispuestos a acercarnos. Tenemos un número de teléfono celular que creo que está escrito acá abajo o figura ahí para que ustedes manden sus mensajes. En la medida de lo posible vamos a tratar de contestar. Y no tengo más que agradecerte por la entrevista, decirle a todos los amigos y amigas que los esperamos en el próximo programa de Cátedra Abierta, Cátedra por el 12. Y bueno, estamos contentos de poder llevar esto adelante. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes por permitir la oportunidad y a toda la audiencia. Cátedra al Aire siempre a disposición. Bueno, espero les haya gustado. Muy interesante el programa que acabamos de ver. El tema del marketing político nos abre a preguntas, a críticas, nos genera la duda de hacia dónde va la política, cómo hace difusión. Esperemos seguir investigando y seguir reflexionando con nuevos responsables. En esta oportunidad, además, queríamos invitarlos a todos los ciudadanos a que se acerquen a la Universidad Nacional de la Patagonia. En ella hay un montón de seminarios que organizan cátedras libres, como la nuestra, la Cátedra Libre de Problemas Políticos Regionales, o la Cátedra de Género, o la Cátedra de Urbanismo, o los seminarios que organiza el ciclo de café científico desde la Facultad de Ciencias Naturales. Todo el tiempo hay charlas con invitados especiales que vienen de distintos lugares del país. No se deje guiar solo por los diarios. A veces salen en los diarios y a veces no. Acérquese. También hay cursos de idioma, cursos de computación y distintas capacitaciones que a veces son gratuitas o no. Allí, enfrente del casino. No importa si usted terminó o no los estudios secundarios o universitarios, acérquese porque siempre hay una oferta interesante para usted. Y como dice Facundo Manes, la mejor manera de ir pasando la vida es aprendiendo cosas nuevas, metiéndonos en temas nuevos, esforzándonos en reflexionar. Bueno, nos vemos la semana que viene con Cátedra al Aire al servicio de todos ustedes, y los que no puedan vernos por la tele, recuerden siempre encontrarnos en YouTube o conectarse con nuestro email para asesorarlos, fudepaong@gmail.com, o a nuestro WhatsApp 280-466-0704. Espero lo hayan disfrutado, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.